Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles, como es habitual. Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos ya listos y dispuestos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Es una conversación de un tema para nada auspicioso en nuestro país. Vamos a hablar de la precariedad, de la falta de fondos en el sistema de salud en términos generales y en lo específico vamos a hablar de la precariedad en el Instituto Nacional de Cancerología. Nos acompaña hoy la doctora Vicky de Falla, quien es la presidenta de la Junta Directiva del Instituto. Está con nosotros también Carlos Soto, el doctor, que es director del Hospital Roosevelt. Con ambos habremos de platicar de esas penurias a la altura del mes de septiembre, presupuestos agotados en un caso y asignaciones de fondos que no llegan en otro caso. Doctora, comencemos con usted. ¿Cuál es la razón a la que usted atribuye esta demora en la entrega de la asignación? Pues es una situación política más que todo, pienso yo, a raíz de los problemas que se han suscitado en el país de 2 meses para acá. Porque usualmente este tipo de asignaciones tienen prioridad en los desembolsos del gobierno, ¿no? Así es. Salvo cuando es año electoral, generalmente hay atrasos en el último cuatrimestre. Usted tiene mucho tiempo de trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología. Ya bastante, alrededor de 15 años. Es decir, ha vivido por lo menos 3 elecciones y sabe que en el año electoral siempre hay dificultades en la asignación. Siempre hay dificultad en la asignación a finales de año. Le ofrecemos una información preliminar e indispensable a nuestros televidentes para que comprendan el tema. El Instituto Nacional de Cancerología tiene asignados un poco más de 21 millones de quetzales en el año 2015. Y en este momento no se le ha entregado la asignación de aproximadamente 8 millones de quetzales, lo cual equivale poco más o menos al 38-39% de los ingresos anuales. ¿Qué hacen ustedes ante la falta de fondos? Es una situación bastante complicada porque también va nuestro juramento hipocrático, que es pues proveer de salud a las personas. Nosotros hacemos esto y si llegan pacientes muy enfermos, tenemos que atenderlos, no les podemos negar el derecho a la salud. Naturalmente, ahora que ya estamos con el presupuesto al borde, porque tenemos pacientes programados para cirugías y tratamientos de aquí a fin de año, con el presupuesto asignado. Entonces nos vamos a ver en la necesidad de referir a nuestros pacientes a la red hospitalaria nacional, dígase Hospital Roosevelt, San Juan de Dios y los de las localidades de los pacientes que vienen a visitarnos. Al Instituto de Cancerología llegan personas que requieren de un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, gente que se encuentra pues mal del cáncer y que le es urgente recibir algún tipo de medicamento o de tratamiento. Así es, muchas llegan ya en estadios avanzados, entonces, o con hemorragias, y que hay que atenderlos y estabilizarlos. Nosotros estabilizamos a estos pacientes, pues en este caso vamos a estabilizar a los pacientes y los vamos a referir a la red hospitalaria nacional, porque ya el presupuesto prácticamente ya topó. ¿Cuántos pacientes suelen atender ustedes mensualmente? Mensualmente me pone la situación un poco complicada, pero nosotros en consulta externa estamos recibiendo 400 pacientes diarios. ¿Y cuántos tienen encamados? Encamamiento es un promedio de 70. Y si ustedes atienden aproximadamente 400 por día, ¿cuántas personas con cáncer, poco más o menos, en todo el país se quedan sin atención por las limitaciones del Instituto Nacional de Cancerología? Yo creo que en este momento, durante este año hasta la fecha, no han sido desatendidos. Los hemos cubierto. Tal vez algunos sí, de 15 días para acá. Pero me refiero a que ¿atienden ustedes toda la demanda? ¿Aún con el presupuesto completo? Hemos atendido la demanda hasta hace 15 días de los pacientes referidos de la red hospitalaria nacional. Hasta la fecha hemos visto alrededor de 2.700 pacientes con cáncer. ¿Verdad? Ahora, en el caso de es decir, yo vi hoy que ustedes estaban haciendo una especie de cabildeo en el Congreso, ¿no? Sí, fuimos ¿Es para este año o es para el próximo? Ambas cosas. Era para solicitarles que a través de ellos el ministro de Finanzas pudiera
trasladar los fondos de la que es la mitad de este cuatrimestre y que por favor acelerara la asignación de fondos del último cuatrimestre, que son, el último cuatrimestre son 5.200.000 aproximadamente. Doctor, usted se encuentra a cargo del Hospital Roosevelt. El Roosevelt se encuentra muy cerca en términos físicos del INCAN. Si el INCAN le va a referir a usted a los pacientes que ya no puede atender porque carece de fondos, porque Finanzas no le ha asignado todavía el dinero del último cuatrimestre, ¿qué va a hacer usted cuando los reciba si usted tampoco tiene fondos ya? Bueno, mire, nosotros afortunadamente le puedo decir que a pesar de que no tenemos los fondos o no nos han puesto la cuota y el presupuesto, nosotros miramos a nuestros pacientes con cáncer. Yo creo que ese es el hospital más grande que mira más pacientes en cáncer. Eso no quiere decir que obviamente en el transcurso de estos próximos meses, con el envío de la referencia del INCAN para el hospital no se nos van a agotar los recursos, pero nosotros miramos todo tipo de cáncer. Lo que enviamos más frecuentemente a INCAN es radioterapia, que no tenemos, pero todo lo que es tumores sólidos, tumores líquidos en el Hospital Roosevelt, los tratamos nosotros. Nosotros lo que hemos ayudado en el INCAN es ir viendo cómo realmente tamizamos los pacientes que van a ir al INCAN, porque antes llegaban de los hospitales departamentales directamente al INCAN. Ahora tienen que llegar al Roosevelt o al San Juan. Nosotros los vemos ahí y posteriormente de verlos miramos qué podemos tratar nosotros y lo que no, lo referíamos al INCAN. Desde hace un mes más o menos aproximadamente, los pacientes los hemos estado viendo nosotros en el Hospital Roosevelt y ya no nos los han aceptado en el INCAN por los problemas que realmente tiene el INCAN, que es un problema nacional, no es un problema del Ministerio de Salud Pública, obviamente, es un problema de que Finanzas no ha trasladado los recursos ni al INCAN ni a nosotros, ni al Hospital Roosevelt ni a los hospitales del Estado. Explíquenos ahora su situación. Usted tiene aproximadamente 290 millones de quetzales asignados al año. Usted dice que eso se gasta solo en el primer cuatrimestre de un año. Correcto, es que nosotros en el 2013 nos dieron casi 600 millones de presupuesto. Viene 2014 y nos asignan los 292 millones de quetzales. Ahí tenemos que quitar entonces la deuda que teníamos arrastrada nosotros del 2013, que eran 100 millones. Entonces nos quedan 192 millones este año. Si quitamos ahí la parte de salarios, entonces nos quedan como 90 millones para abastecer un hospital que, entre comillas, tiene 950 camas, pero que en el momento actual estamos viendo 1.050, tenemos 1.050 pacientes hospitalizados, en lo cual nos está consumiendo recursos porque estamos aceptando de la red de hospitales departamentales los pacientes que tienen que, primero, aceptar un paciente de tercer nivel. ¿Me iba a decir algo? Sí, no, pero en este caso, bueno, ustedes obviamente tienen que hacer muchísimos ajustes para poder funcionar. ¿Qué es lo primero que ustedes hicieron cuando les redujeron casi a la mitad el presupuesto? Mire, eso es una lucha, ¿verdad? Porque ¿a quién acudimos? Fíjese que, para explicar la situación, nos dan un presupuesto y nuestro techo presupuestario son 292 millones. Yo me los acabo en 3 meses. Entonces tengo que empezar a pedir reajustes presupuestarios. Eso lleva un trámite burocrático que se va al ministerio, lo pasan a Finanzas para que me amplíen el presupuesto en 100 millones. 100 millones al Hospital Roosevelt le alcanzan para 3 meses. Vamos otra vez a lo mismo y me dan una ampliación de 100 millones de presupuesto y me pasan, como el mes pasado, 5 millones de quetzales para mantener el Hospital Roosevelt. Por Dios santo, no me puede alcanzar. Entonces yo con 5 millones del mes pasado y ni un centavo que me han pasado este año, estamos hablando que en 2 meses me han pasado 5 millones para abastecer 1.050 camas, 19.272 consultas mensuales solo en adultos. Me falta decirles maternidad, pedia, intensivos de neonatos. De verdad, aceptar... ¿Y qué le responden las autoridades cuando ustedes solicitan su asignación? A usted, por ejemplo, ¿qué le dicen en Finanzas o en el Ministerio de Salud? Que no han recibido, Finanzas no ha recibido la recaudación fiscal que necesitaba recaudar y que hasta que ellos recauden nos van a asignar los fondos. Eso nos lo dijeron el día de hoy en algún momento, ¿verdad? Y en el caso suyo, digamos, porque, bueno, lo suyo es estar peleando para que le reasignen líneas que no han sido utilizadas en otros ministerios, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuál es la última explicación, la última justificación que usted recibió de Finanzas?
Sí, que no hay recursos, por lo mismo que no hay recaudación fiscal. Lo que pasa es que yo como mantengo el hospital a base de endeudarme. Yo en septiembre, vamos a ver, estamos en septiembre. En mayo había bajado mi deuda a 40 millones de quetzales. Y ahorita en septiembre tengo una deuda nuevamente de 106 millones de quetzales. ¿Y los proveedores le aceptan a usted ese endeudamiento? ¿Le dan fiado bajo la promesa de que usted les va a pagar en cuánto tiempo? Fíjese ¿60, que 90 días? Ahí sí le digo que bendito sea Dios y agradecerle a ellos, porque realmente ellos me han seguido abasteciendo. Hay proveedores que les debo ya 7 millones, 5 millones 500 mil quetzales. Sin embargo, me siguen abasteciendo. Con la promesa que, obviamente, les tengo que hacer la promesa y decirles la verdad, porque no les voy a decir, me les voy a pagar todo el próximo mes. Es mentira, no se puede. Tengo que calcular quiénes son los que más me abastecen. A ellos les pago primero, después les voy pagando. Por supuesto que ese retraso en el pago supone un costo financiero para el proveedor, que sin ninguna duda lo traslada a la cuenta de los medicamentos y los servicios que está cobrándole al sistema público de salud. Exactamente. O sea, se vuelve todo más caro. Más caro. Y eso estamos hablando del Hospital Roosevelt. Igualmente. Si calculamos que hay 43 hospitales más que les pasa lo mismo, entonces eso es el caos absoluto. Yo nunca había visto un caos tan grande en salud pública desde que trabajo en el Roosevelt 25 años atrás, etcétera. Doctora Falla, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, 21 millones de quetzales, ¿es el presupuesto apropiado para el instituto? No, para nada. Deberían de ser mínimo unos 100 millones de quetzales al año. Pero ¿el instituto cobra por algunos de los servicios que presta? A los pacientes espontáneos sí, pero el instituto ¿Cómo es así una pacientes asociación. espontáneos? Vamos a ver, le voy a explicar. La Liga Nacional contra el Cáncer es una entidad no lucrativa, pero no es sostenida por el Estado. Entonces tiene que cobrar los servicios al costo para poder mantenerse a flote, poder pagar pues los servicios, los insumos, el personal, ¿verdad? Entonces, pero es una cuota sumamente baja comparado con otros centros hospitalarios, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, entonces... Tenemos dos grupos de pacientes. Sí. Los pacientes que son... Nosotros le prestamos un servicio al Ministerio de Salud Pública. Ellos nos dan 21.7 millones de quetzales a cambio de atender los pacientes que cubren ese rubro basados en un convenio que hacemos a inicio de año. Los referidos por el sistema de salud pública Así es. son cubiertos por esos 21 millones de quetzales. Así es. Pero esos 21 millones de quetzales no alcanzan para todos los que le refiere el sistema de salud pública. En este momento yo diría que no. Nos hace falta la mitad, otro poco para llegar a fin de año, para poder seguir atendiendo a la velocidad que nos refieren de los centros hospitalarios. ¿Verdad? Ahora, el doctor nos decía que era fundamentalmente para radioterapia. Lo que sucede es que nosotros acabamos de adquirir 2 aparatos de radioterapia completamente nuevos. En 2 años tendremos la braquiterapia, que es especial para cáncer uterino, que es lo más fuerte que tenemos en Guatemala. ¿Y se incrementa anualmente el número de pacientes espontáneos, por ejemplo, que llegan a pedirle consulta o pacientes que le remite el sistema de salud pública? Varía. Este año ha sido más grande. Este año hemos atendido a la fecha alrededor de 5,000 pacientes, de los cuales 2,700 son de la red hospitalaria. Casi un poquito más del 50%. Bueno, 21 millones que viene para atender a pacientes del sistema público. Del sistema público, ahora, sea que es el paciente que viene referido del sistema público, es paciente de escasos recursos, de muy, muy escasos recursos, es un paciente privado también para el INCAN. Ok. Ahora, pero el resto de los pacientes... Son espontáneos. Espontáneos son, yo les digo, cometas también, ¿verdad? Porque son los que tienen una masa y les dicen, miren, vayan al INCAN. Entonces van al INCAN, pagan su consulta, pagan sus servicios, por supuesto. Tenemos 4 trabajadoras sociales que hacen un estudio socioeconómico y tenemos también un fondo que es manejado por el Patronato de Recaudación de la Liga que coadyuva a pagar estos tratamientos de los pacientes. El cáncer es una enfermedad cara. Yo por lo menos en lo personal, he sacado un promedio anual por paciente de unos 46,000 quetzales para tratarse la enfermedad desde que se le diagnostica, pues desde que ingresa
para que se le diagnostique, que hay que hacerle una biopsia para saber si es cáncer o no, pasar por todos los médicos especialistas, porque nuestros médicos son oncólogos especializados, todas las enfermeras pues ya tienen años de estar ahí. ¿Y esos 40,000 quetzales son los que aproximadamente debe pagar el paciente espontáneo que acude a lo largo del cualquier año? Cualquier paciente que asiste al INCAN, porque vamos a tomar promedios, por ejemplo, depende del tipo de medicamento que se utilice, porque hay medicamentos para quimioterapia a veces que son mucho más caros, otros mucho más baratos, y están actualmente los genéricos, que también pues hay que utilizarlos si no hay una cantidad de fondos para poder comprar los originales. Doctor, usted nos habla de la situación del Hospital Roosevelt, pero lo cierto es que muchísimos pacientes, muchas personas que acuden al Hospital Roosevelt se quejan de un trato displicente, de una atención muy tardada, de incluso la ausencia de camillas y de camas para ser atendidos. Estamos hablando de un hospital de referencia nacional, pero que vive en la precariedad permanentemente. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de un hospital de tercer nivel que recibe pacientes desde el primer nivel de atención primaria. Entonces, es un hospital obviamente súper especializado, si ustedes le quieren llamar así, pero con referencia de apéndices, con referencia de vesículas, con referencia de dolores de cabeza, etcétera. Entonces, el Hospital Roosevelt se mantiene lleno, como le decía yo. No es que el médico sea displicente realmente, es que el médico tiene noches que atiende 60, 70, 80 pacientes. Eso a cualquiera nos cansa. Todos los que hemos hecho turnos y hemos sido residentes de los hospitales, es un vivir en el día al día que a las 5, 6 de la mañana uno está totalmente agotado. ¿Cuánta gente hace turno? 4 personas en emergencias y los otros 4 en todos los pisos del Hospital Roosevelt. Eso es en el área de adultos. ¿Total de pacientes en encamamiento? 1050 tengo ahorita. 1050. Y son 4 los que están en turno, los que tienen que revisarlos. De emergencia de medicina, digamos de cada departamento, 4 de medicina interna, se quedan 2 de cirugía. Doctor, ¿funciona un patronato en este momento en el Roosevelt? Recuerdo que durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza se cerró la posibilidad de utilizar patronatos o de recurrir a patronatos en los hospitales públicos. ¿Ya están funcionando de nuevo? Nosotros tenemos el patronato de asistencia social del Hospital Roosevelt que funciona al 100%. Nos apoya muchísimo. ¿Suple parte de sus necesidades? En un 10% al año por el presupuesto que tenemos, pero sí es un patronato muy eficiente, realmente es muy eficiente, que ayuda mucho a los pacientes cuando a veces no tenemos fondos para mandar a los pacientes a hacerse una resonancia magnética, por ejemplo, ellos la pagan, mandan al paciente, la regresan. O sea, el patronato sí nos apoya mucho, ellos han remodelado medicinas, han remodelado cirugías, etcétera. O sea que el patronato, aunque la gratuidad es igual en todos los hospitales, ellos sí tienen sus ingresos por ventas de medicamentos en farmacias, etcétera, y sí nos ayudan bastante. Ahora, en el caso de los patronatos, bueno, ya mencionó usted el hecho de que venden medicinas pero ¿cobran por algunos servicios los patronatos? No, para nada. Ellos solo se abastecen, digamos, con la venta que tienen ellos de medicamentos. Sí. Nada más. Sí. ¿No tienen actividades como, por ejemplo, la Liga contra el Cáncer? No. Lo que pasa es que la cantidad de pacientes que llega a Roosevelt y que llegan de todos los lugares, porque eso es una farmacia abierta al público en general. Entonces, con precios realmente mucho más baratos que cualquier otra farmacia. Entonces, la cantidad de pacientes que llegan es bastante, les da bastante ingreso a ellos para poder ayudarnos en bastantes situaciones. Doctora Falla, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, usted nos dice que teniendo poco más de 21 millones de quetzales de presupuesto, debería tener hasta 100 millones de quetzales de presupuesto de parte del Estado para poder atender a todas las personas que requieren tratamiento. De masas sólidas, porque en el INCAN, que es el hospital de la Liga Nacional masas sólidas son tumores. Son tumores sólidos, sí. ¿Verdad? Porque leucemias, enfermedades hematológicas están en el Roosevelt, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pero entonces las personas que no pueden ser atendidas porque esos fondos no han llegado al hospital, ¿qué hacen ellos? ¿Tienen que buscar salud en el sistema privado? No necesariamente, no. Cuando yo le hablo que con 100 millones estaríamos muy bien, aparte de que el mismo instituto genera fondos propios, como alrededor de 50 millones, porque si no, no podríamos subsistir.
Ahorita tenemos un presupuesto de 79 millones de quetzales anuales. O sea, 21.7 nos da el ministerio, el resto lo produce la Liga contra el Cáncer y los pagos de los pacientes espontáneos. Y los pagos de los pacientes espontáneos y también las alianzas con algunas empresas que nos colaboran también, algunas mensualmente, otras una vez al año, pero ahí van de a poquito y que Dios los bendiga porque gracias a ellos muchos pacientes van a tener salud. Ahora, hasta este momento no han dejado ustedes de recibir pacientes, no le han negado el servicio a nadie. No. Señores, No, porque le damos la atención inicial dependiendo de la gravedad o no gravedad del paciente. Ajá. Es que se los referimos al Hospital Roosevelt en general, porque como nos queda cerca, ¿verdad? La verdad es que, pues que sí. Ustedes han logrado hablar con el presidente de la República, han logrado hablar con el ministro de Salud, han logrado hablar con el ministro de Finanzas Públicas. ¿Qué expectativa pueden darle en el Roosevelt a sus pacientes y en el Instituto de Cancerología a los propios? Mire, nosotros el día de ayer hablé con mis compañeros, con los 44 hospitales, para hacerles breve, le hicimos una carta, los 44 directores de hospitales, al señor presidente de la República, con copia al vicepresidente, con copia al ministro de Finanzas, a la Comisión de Salud del Congreso y al doctor Pablo Werner, indicándole qué va a pasar si en el próximo mes no nos dan presupuesto, indicándole qué va a pasar, vamos a tener que suspender realmente todo lo que es lo electivo, las consultas externas, y nos vamos a quedar solo con emergencias. No solo el Roosevelt, San Juan es una situación crítica, Cuilapa es una situación crítica, Antigua es una situación crítica. Entonces, esto es como una obligación del gobierno, porque la salud es una obligación del Estado. Yo como director ya hice lo que tengo que hacer. Yo tengo que manejar bien mi hospital transparentemente, etcétera. Ahora, el gobierno tiene la obligación de proporcionarme los medios para que yo llegue al fin, que el fin es atender a los pacientes. Esa es mi obligación. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Y solo antes de pasarle el micrófono a Juan Carlos Sandoval, quien habrá de presentarnos qué es lo que está diciendo en este momento nuestros televidentes vía las redes sociales, quiero mencionar un asunto. Piense usted en todas las enfermedades fatales o enfermedades graves, calamitosas, como por ejemplo las deficiencias renales, el cáncer, muchas otras enfermedades que son atendidas en parte por entidades privadas a las que el Estado les hace un traslado de fondos muy limitado anualmente, pero las obliga o las compromete a atender a las personas que no pueden ser atendidas por el sistema de salud pública. Ese es un sistema en términos generales que este país tiene que abordar, tiene que atender, y lo está haciendo de una manera muy insuficiente en este momento. Vamos con Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes esta noche referentes a la entrevista que acabamos de observar. Alfonso nos plantea: los pacientes que no son atendidos por el Ministerio de Salud Pública se mueren, así de crudo y simple. José nos dice: me gustaría ver a Jimmy y Sandra en un foro con esos doctores a ver qué responden. Walter: y los estudiantes externos e internos, médicos con carga de trabajo no correspondiente por falta de personal. Ronnie nos plantea: la red hospitalaria está en crisis financiera y los diputados con su salario al día, no al pago de diputados. Y Estuardo: el haber mantenido la compra sobrevalorada de medicamentos durante años ha llevado al caos actual. No hay así fondos suficientes. Irene: pero el pago al abogado que negoció el pacto colectivo fue de 24 millones. ¿Cómo explican eso? Es parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales esta noche. Tenemos una segunda entrevista al regresar. Fíjense que nosotros estamos a las 8:45. Estamos de vuelta a las 8:45. Hoy queremos discutir con usted el tema en torno a la detención y el procesamiento legal en contra de un magistrado en realidad de la Corte de Apelaciones y dos juezas de lo penal. Teníamos invitado para este programa al licenciado Francisco García Gudiel, quien es abogado de la juez Marta Sierra de Stalin. Desafortunadamente, debo decirle, el señor García Gudiel ha tenido un percance personal, una dificultad el día de hoy, y no puede encontrarse con nosotros. Nos acompaña, sí, el abogado penalista Maynor Berganza, con quien desarrollamos esta discusión en torno a la dificultad que supone para el propio sistema de justicia, para el organismo judicial, tener que procesar legalmente a tres integrantes
de ese mismo organismo. Minor, en la anterior oportunidad, cuando comenzó una lista, se divulgó una lista de jueces presuntamente implicados en cosas ilegales, lo que sucedió luego de esto fue una reacción como de cuerpo de la Asociación de Jueces y Magistrados, en la que todos los casos que mandaba a la CICIG a los jueces, a los juzgados del organismo judicial, obviamente, eran sistemáticamente rechazados. Es decir, ¿qué cambió ahora para que esté pasando lo que está pasando? Bueno, mira, primero que te sacas de la manga un detalle de la historia, que ahí está, es reciente, y que nos preocupaba porque en esencia que la Asociación de Jueces o los jueces se presentaran en bloque para ir, digamos, perjudicando el avance de las investigaciones de CICIG, pues no dejaba de tener una situación de impasse para la justicia en la que todos estamos interesados. Pero hoy por hoy, la evidencia contundente en escuchas telefónicas a través de métodos especiales de investigación, los registros de grandes cantidades de dinero pagadas por los jueces en compras, adquisiciones de bienes. Bueno, la jueza Reynoso, por ejemplo, que compra una casa que aparentemente no puede financiar con sus ingresos lícitos. Y además, querido Juan Luis, que se sabe hoy que regularmente llegaba a hacer abonos de 25,000, 35,000 quetzales abonados a esas deudas sin que eso se supiera o se sepa en estricto de dónde provenían esos fondos. Pues bueno, definitivamente no cabe más que, para contestarle a Gustavo, llegamos al entendido que efectivamente las redes de estructuras criminales también alcanzaron a los jueces, y yo no tengo duda que las estructuras paralelas de seguridad que están incrustadas en el Estado son las que alcanzan estas labores de tráfico de influencias. ¿Y cómo es posible que la Asociación de Jueces y Magistrados se exprese hoy a favor de las personas que están siendo procesadas y no necesariamente a favor de que se haga justicia en estos casos y se esclarezca? Ellos no tendrían por qué salir a acusar a los jueces, pero sí decir que, como todo otro ciudadano, un juez, un integrante de su gremio, debe ser también sometido al sistema de justicia. Sí, Juan Luis, el comentario que haces me permite decir dos cosas que yo las valoro en forma muy importante. Primero, que es cierto que el principio de inocencia se tiene que respetar, digamos, pero no puede una asociación de los distinguidos jueces del país, con fundamento en la defensa del principio de inocencia, hacer, digamos, cerrar los ojos, ignorar esos indicios. Son contundentes. Para ser un destacado abogado no hace falta solo tener apariencia y tener la toga puesta. Hay que ser honesto, hay que ser transparente. Pero digamos, también hay diferencias, pues. Porque, por ejemplo, en el caso del magistrado, hay una grabación en la que él negocia el cobro de 10 millones para rebajar la multa que se le había impuesto a una empresa. En el caso de la jueza Reynoso, pues hay evidencias de que pagó, compró cheques de caja hasta por 700,000 quetzales en efectivo. Pero en el caso de la jueza Marta Sierra de Stalin, es decir, ¿qué es lo que tenemos ahí? Sí, mira, Gustavo, pones el dedo en la llaga de una manera muy especial. En el caso de la jueza Marta Sierra de Stalin, se ha manifestado en defensa de ella que la responsabilidad penal es personalísima, es decir, solo procede la endilgación de la responsabilidad si hay actos personales desplegados. Según la investigación, tenemos entendido que el dinero lo recibe el hijo de la señora juez. Que es integrante del hijo del así llamado bufete de la impunidad. En efecto, Juan Luis, y es doloroso, ¿verdad? Para quienes somos abogados y notarios, nos restriega, nos da vergüenza ajena ese tipo de cosas que no quisiéramos estar sintiendo. Pero la idea entonces es que el hijo cobraba desde el bufete de la impunidad, lo cual no es delito que él cobrara, porque un abogado puede recibir fondos de un particular. Así es. Pero la presunción del Ministerio Público es que era por los fallos. Por los fallos. La juez se beneficiaba según la resolución, se beneficiaba económicamente según la resolución que emitiera. Sí, fíjate, Juan Luis, que
ese razonamiento que estás haciendo, que es el correcto, está fundado en una razón lógica formal. Hay razón suficiente para creer que la recepción del dinero que hace el hijo de la juez no es para que el hijo de la juez resuelva, para que resuelva su madre. De tal suerte que entonces hay una lógica que a nivel de indicio ata la posibilidad de... Es razón suficiente para presumir la probable participación de la juez en el Ahora, hecho. digamos, pero todo el caso que desató esta intercepción de llamadas y la captura del bufete de la impunidad y al final que llevó hasta la jueza Sierra de Stalin fue haber liberado, o mejor dicho, darle otorgado medidas sustitutivas. Utilizado medidas sustitutivas para unos y para otros no, en el caso de los enjuiciados de la línea, ¿no? Sí, ella dice que lo que actuó de acuerdo a evidentes y contundentes pruebas de derecho. Te doy ahora las razones jurídicas para tu pregunta. Mira, en la comisión del delito de prevaricato tiene dos presupuestos que ahorita vamos a deslindar muy bien. Primero, que tú resuelvas sabiendo de que tus fundamentos son falsos o que resuelves en forma contraria a la ley. Entonces, como bien presentas el caso diciendo que le otorga medida sustitutiva a un grupo de procesados y a otros no, teniendo exactamente las mismas circunstancias de procesamiento. De tal manera que a estos que se dejan libre, la resolución evidentemente es contraria a la ley. No digamos si en la secuela del proceso se termina por evidenciar que los elementos aportados por los defensores para favorecer las razones de arraigo en el país y de que no iban a obstaculizar la averiguación de la verdad son falsas, pues eso se va a ver todavía. O sea, en el principio la comisión del delito puede ser por ser una resolución contraria a la ley. Vamos a ver todavía. Ahora, el argumento que ella dio en su oportunidad, Maynor, fue que unos eran funcionarios públicos y entonces presuntamente deberían tener más castigo que los que no eran funcionarios públicos. ¿Es esto válido en algún artículo de las leyes penales? Sí, es que fíjate, Gustavo y Juan Luis, que la ley penal tiene unas penas con un carácter, digamos, unas son principales, otras son secundarias y unas son especiales que generan mayor cantidad de pena por el hecho de que seas un funcionario. Okay. Pero eso es en la pena, pero en la medida sustitutiva solo dos cosas se valoran: el riesgo de fuga y el peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad. Ahora, yo supongo que para el organismo judicial, para un juez en sí mismo, estar atendiendo el caso y tener que resolver respecto de una colega suya como Gisela Reynoso o como la señora Sierra de Stalin, o incluso como el magistrado, debe ser francamente difícil. No digo solo en términos de la relación, digamos, afectiva o de colegas que puede existir, sino también de que la juez Sierra de Stalin sin duda se conoce todos los recovecos de la ley, ella misma resuelve cada día, ella debe tener una gran facilidad para cuestionar cualquier resolución que emita el juez Cojulún. En términos generales, ella podría replicarle con gran eficiencia. Debe poner muy nervioso a un juez tener que enfrentar este caso. Sí, mira, Juan Luis, no cabe duda que esa es tu agudeza de periodista la que te permite ver esa característica grande de los fenómenos tan fuertes que estamos viviendo los guatemaltecos, que efectivamente el propio juez Cojulum empieza resolviendo hoy, diciéndole a la jueza Marta Sierra de Stalin que lo disculpe, que es muy difícil para él decirle lo que le va a decir, y se lo empieza a decir. Efectivamente la resolución muestra algo que pareciera una contradicción, porque fíjate, Juan Luis, que la resolución le otorga una medida sustitutiva a la juez Marta Sierra de Stalin por el delito de cohecho pasivo y la manda a prisión por el delito de prevaricato. De tal suerte que
es un poco contradictoria la resolución, y la juez se lo dice a los medios de comunicación fuera de cámara, le dice, digamos, haciendo una defensa material a ultranza, hace ese argumento, pero indudablemente el solo hecho de que exista riesgo de obstaculizar la averiguación de la verdad y peligro de fuga en este momento es lo único que debe tomar en cuenta el juez para decidir si manda a prisión preventiva al procesado o si le permite el uso de una medida sustitutiva. Un último asunto relevante también tiene que ver con que el organismo judicial corre también con alguna responsabilidad. Claro. Es decir, ¿cuántas veces se quejaron particulares del comportamiento de la juez Gisela Reynoso? ¿Cuántas veces se quejaron también de los procedimientos de la juez Sierra de Stalin? ¿Cuántas publicaciones de prensa, por lo menos, había habido ya respecto de esa vinculación entre el bufete de la impunidad y la judicatura de la señora Sierra? ¿Cómo es posible que el propio organismo judicial no haya hecho nada por sí mismo para autodepurarse? Y en cambio ahora parezcan indignarse tanto los acusados como sus colegas jueces y magistrados por lo que dicen que es una intervención abusiva de la CICIG. Sí. Bueno, como que estuvieras diciendo lo que se dice por aquí, como que esto apenas empieza, porque efectivamente es un temblor o es un gran huracán el que se está empezando a gestar adentro del organismo judicial, porque esa responsabilidad que estás tratando de ver respecto de la propia Honorable Corte Suprema de Justicia, ahí está. Traemos a cuenta que Giselle fue miembro de la comisión que eligió a estos magistrados. La situación es terrible. La situación es terrible. Los juristas tenemos que también hacer gala de empezar a decir más verdades, a tener valor para señalar que efectivamente estos jueces están formando parte de esas redes que no nos han permitido transitar por una justicia verdadera. Maynor, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos de inmediato con Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales sobre este caso, sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Nos dice Kevin, error del abogado invitado en el caso de la licenciada Sierra, es decir que todos los implicados hacen lo mismo, no tenía igual situación ni actos, es lo que dice Kevin. Nos dice Ángel, dice que nadie puede declarar ignorancia a la ley, menos un juez. Gustavo de León, los abogados son como los plátanos, no hay uno que salga recto, es lo que dice Gustavo. Él nos plantea la justicia ha sido para la clase media y baja, no para los sectores con plata y los administradores de justicia corruptos. Ana nos dice, ahora culpan a la CICIG, no aceptan que sus compañeros tengan que ajustarse a la justicia, deben de castigar a jueces corruptos. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a ir a la pausa, al regresar entramos en el debate. Reducción presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de cómo el CACIF ha rechazado el presupuesto mostrado ya en el Congreso de la República y hablamos de cómo esto podría afectar también los objetivos del milenio que serán replanteados el próximo viernes. Reducción presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Carmen Lorena Ortiz de Chacón junto con Cristian Manolo Castillo será quienes interactúen esta noche con usted. Sigan con nosotros.